En este vídeo vamos a ver qué es la novela. Hemos estado viendo los géneros, primeramente analizamos el género narrativo, las características que tenía, narrador, personajes, tiempo, espacio, etcétera. Y luego estuvimos dedicándonos a ver diferentes subgéneros. Vimos el mito, la leyenda, el cuento. Y entonces ahora le toca paso a ver el subgénero narrativo de la novela. Entonces, este subgénero es el tipo de narración más extenso y complejo. Se distingue porque tiene un carácter muy abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un carácter abierto. Pues que hay diversidad de formas, de estilos, narradores, personajes. Es decir, cada autor le da su visión a la novela. Pues unos usarán 20 personajes, otros usarán solamente 5. Unos meterán un narrador interno, otro será externo. Es decir, la novela es una diversidad de estilos y acepta la mayoría, según sea el estilo del autor. Entonces, una vez sabemos que la novela es la narración más extensa y compleja del género narrativo, tenemos que decir que dentro de una novela podemos encontrar diferentes tipos de textos, aunque sean narrativos. Podemos encontrar, por ejemplo, textos descriptivos, cuando se describen lugares o se hacen retratos de algunos personajes. También podemos encontrar diálogos o historias secundarias. Es decir, aunque sea un texto narrativo, pues va a haber textos descriptivos, textos dialogados, etc. Ahora bien, las características de la novela. ¿Cuáles son aquellos aspectos que nosotros vamos a analizar cuando leamos una novela? Pues bien, todos lo hemos visto ya, entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tendréis que comentar al leer un texto. Entonces, tenemos que ver el marco narrativo. ¿Qué es el marco narrativo? Pues es donde se desarrolla la historia. Es decir, cuando nosotros nos estamos leyendo una novela, ¿en qué época se sitúan esos hechos? No el momento en que fue escrita, sino la historia que se narra cuando ocurre. Personajes. Los personajes van a ser presentados de diversas maneras. O bien mediante descripciones del propio narrador, o bien por su forma de hablar o de actuar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, cuando aparece un personaje en escena, puede ser el narrador, es que lo describa físicamente, cómo va vestido, cómo es, o simplemente aparece en escena de golpe y el narrador no lo presenta. Nosotros vamos a saber si ese personaje tiene bondad o tiene maldad dependiendo de su forma de actuar. Además, otro aspecto importante de los personajes en la novela, como es tan extensa, es que normalmente los personajes van a evolucionar psicológicamente. Es decir, van a mostrar cambios de opiniones, evoluciones de pensamiento con respecto a cómo pensaban al principio. Entonces van a evolucionar psicológicamente a medida que avanza la historia. El orden narrativo. ¿Qué era el orden narrativo? Era cómo se nos cuentan los hechos. Y teníamos varios tipos. Uno era lineal, que era cuando nos cuentan los hechos en orden cronológico. Por ejemplo, yo cuento lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. La anticipación, pues por ejemplo, si yo empiezo a contar mi vida y cuento cómo creo que será en un futuro, pues entonces estoy haciendo una anticipación. Y la retrospección serían hechos del pasado. Pues yo, por ejemplo, os cuento una anécdota de mi infancia. Luego tendríamos la acción. La acción, pues básicamente es todo lo que se va a llevar a cabo para que avance la trama. Todo lo que va a ocurrir. Vamos a tener una acción principal que será pues sobre lo que gira la novela. Y luego habrá acciones secundarias, pues por ejemplo problemas entre personajes secundarios, anécdotas que cuenten, pero pues eso, la acción es el contenido de la historia, lo que va a ocurrir. Luego tendríamos al narrador, que es quien nos cuenta la historia. Este narrador podría ser de dos tipos. Interno, si participa en la historia, es decir, si es un personaje y él es el que cuenta la historia. Pues por ejemplo, una novela autobiográfica donde el personaje cuenta su propia historia.
o puede ser externa, que es cuando se usa la tercera persona y el narrador solo pues, cuenta lo que va pasando, pero no participa en la historia. Bueno, los personajes se aparecen aquí, pero ya lo hemos visto, que hemos dicho que son los que llevan a cabo las acciones, que evolucionan, así que nada. Entonces, estas serían las cosas que tendríamos que analizar, las características de una novela: el marco, los personajes, el orden narrativo, la acción y el narrador. Luego, pues dependiendo del contenido que tenga la novela, es decir, dependiendo de qué trate, vamos a distinguir diferentes tipos de novelas. Hay muchísimos tipos, pero aquí vamos a centrarnos solamente en 4. Por un lado, la novela policíaca es aquella novela en la que se busca a un delincuente porque ha cometido un delito. Puede ser cualquier delito. Una novela de aventura pues va a ser cuando se narran las peripecias de los personajes, y casi siempre pues en estas novelas va a haber un viaje de por medio donde van a viajar a lugares remotos, allí ocurrirán muchísimas aventuras y de ahí su nombre. Luego, en tercer lugar, tenemos la novela de ciencia ficción, pues son todas aquellas en donde ocurren hechos extraordinarios o fantásticos, o que la acción se sitúa, por ejemplo, en un mundo imaginario. Por ejemplo, Juego de Tronos, pues algo de ciencia ficción. Y luego, por último, novela histórica, que es una novela que sitúa sus hechos en una época del pasado, en una época real. Por ejemplo, pues si nos leemos una novela donde la acción se lleva a cabo, pues por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, y nos cuenta cosas verídicas de esa guerra. Entonces, una vez hemos visto las características y los tipos de la novela, tenemos que ver, pues, cuando analicemos, cuando leamos un fragmento de una novela o una obra entera, qué es lo que nosotros vamos a hacer para analizarla, es decir, qué aspectos vamos a comentar. Ahora mismo nos vamos a centrar solamente en esto. Entonces, vamos a empezar diciendo el género y el subgénero literario. Pues como estamos ante una novela, siempre va a ser un género narrativo y el subgénero, pues, novela. Porque estamos con ella, no estamos con el cuento ni con el mito, sino con la novela. Entonces siempre vamos a decir género narrativo, novela y el tipo de novela que sea. Después diremos el autor y el título de la obra. Luego pasaremos al marco narrativo. Si nos da información lo ponemos, si no, pues no lo decimos que no ofrece información, que es cuando se desarrolla la historia, lo que hemos hablado. El orden narrativo, pues diríamos si encontramos la narración retrospecciones, anticipaciones, o si por el contrario, pues presenta un orden lineal. Después hablaremos del narrador, diríamos si es interno o externo, pues dependiendo de si participa o no en la historia. Y por último mencionaríamos los personajes, que hablaríamos pues de los principales y de los secundarios. Acordaros que los principales eran, pues tenemos el protagonista, que es el más importante, sobre el que gira la historia, y el antagonista suele ser el que se opone a este protagonista. A veces puede haber, otras veces no. Entonces diríamos pues qué personajes principales hay y qué personajes secundarios hay. Y nada, hasta aquí el vídeo y espero que lo hayáis entendido.